Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Jesús y crecí en un barrio sin nombre, en la periferia de Reynosa, Tamaulipas. De esos lugares donde el polvo cubre todo y el silencio tiene miedo de romperse. Mi hermano mayor, Tomás, era lo único bueno que me quedaba. Mis jefes se habían ido, uno a Estados Unidos, la otra al Panteón, y él se hizo cargo de mí como pudo desde los 14 años. Tomás trabajaba en lo que hubiera, mecánico, taxista, ayudante de tortillería. Nunca se metió con nadie, pero eso no lo salvó. Un día, lo recogieron en la calle frente a la refaccionaria donde trabajaba. Lo levantaron 3 camionetas sin placas. Nadie dijo nada. Nadie vio nada. Supe que era el narco porque lo único que dejaron fue un trapo con sus iniciales pintadas con sangre en la banqueta. Tardé 2 semanas en encontrar su cuerpo. Apareció descuartizado en bolsas negras, abandonadas detrás del canal de riego. El forense me preguntó si quería hacer el trámite para reclamar los restos completos. Le dije que con lo que tuvieran me bastaba. No tenía dinero para una caja grande. Me metí al ejército por venganza. Tenía 19 años, ni bigote me salía, pero juré que no iba a morir sin arrastrar conmigo a quien le hizo eso a Tomás. Pensaba que desde dentro, con un arma en la mano y un uniforme que me abriera puertas, podía llegar más lejos que llorando solo en casa. Y lo hice. Me volví un excelente soldado, disciplinado, callado, útil. Aprendí rápido, aprendí a no hacer preguntas. Estuve primero en Chiapas, luego en Veracruz, pero mi objetivo era regresar al norte. Lo logré en mi 3er año de servicio. Me asignaron a una unidad especial de inteligencia militar en San Fernando, bajo las órdenes del general Adrián Mora Valdés. A ese cabrón todos lo respetaban. En la base le decían el cirujano, porque nunca dejaba huellas. Operaciones limpias, precisas, sin ruido. A mí me impuso desde el primer día, no por lo que decía, sino por la manera en que todos se callaban cuando él entraba. Un día me llamó a su oficina. Me preguntó si era de Reynosa. Le dije que sí, que ahí había nacido. ¿Conoces la colonia Las Bugambilias?, preguntó, sin mirarme. Sí, mi hermano vivía ahí. No dijo nada, solo anotó algo en una libreta negra. Luego me ordenó que al día siguiente lo acompañara a una operación en esa misma colonia. Llegamos con 8 hombres, sin insignias, en 2 camionetas grises. Eran casi las 4 de la madrugada. El general iba adelante, dando órdenes por radio. Cuando bajamos, el objetivo era claro. Una casa con portón oxidado, rejas en las ventanas y un perro flaco amarrado a un poste. Mi estómago se retorció cuando vi el número pintado con aerosol en la fachada. Era la casa donde Tomás había vivido, la misma donde lo levantaron. El general me miró por primera vez, con esa expresión vacía de emoción. ¿Te suena?, asentí, sintiendo una presión en el pecho que no podía controlar. Quiero que seas tú quien toque la puerta, ordenó. Lo hice. Me temblaban las piernas, pero lo hice. Al poco rato, una mujer abrió. Era doña Irma, la vecina. Llevaba años con nosotros. Se le quebró la cara al verme. Jesús, no, no. Antes de que pudiera decir más, los demás entraron y la sacaron de un jalón. Revisaron la casa, la tiraron entera, no encontraron nada. Y entonces lo entendí. No venían a buscar drogas ni armas. Venían a limpiar una escena, a borrar algo del pasado. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui con el sargento Flores, uno de los más viejos, y le pregunté si sabía quién había ordenado esa operación. Me dijo que esas cosas venían de más arriba, que el general tenía compromisos. Ahí me cayó el 20. El general no perseguía al narco. El general trabajaba para él. Todo lo que hacíamos, todas las operaciones nocturnas sin testigos, no eran limpiezas, eran cobros, ajustes o entregas. Y entonces empecé a fijarme mejor, en cómo seleccionábamos casas, en cómo desaparecían ciertos detenidos antes de llegar al MP.
en cómo los reportes se llenaban antes de que saliéramos a patrullar. Me obsesioné. Revisé los archivos, los partes de operaciones, los informes falsos, cruces de coordenadas, fechas. Encontré una operación que coincidía con el día que Tomás desapareció. Y ahí estaba. Un reporte firmado por Adrián Mora Valdés. Coordenadas exactas. Hora. Objetivo. Elemento subversivo con presunto vínculo con grupo contrario. Grupo contrario. Eso era Tomás para ellos. Un pinche mecánico confundido con un halcón o con un tipo de la línea equivocada. Alguien que estorbaba. Mi hermano no tenía nada que ver. Y ese cabrón lo entregó como si fuera un animal. Me costó semanas reunir pruebas, fotografías, copias, documentos, todo hecho a escondidas. El miedo se volvió parte de mi rutina. Cada vez que me dormía pensaba que al despertar tendría un tiro en la nuca o me iban a encontrar colgado en un árbol. Llevé todo al capitán Ortega, un tipo joven que siempre había sido recto. Pensé que él podría ayudarme a denunciar. Lo leía todo en silencio, sin pestañear. Cuando terminó, cerró la carpeta y me la devolvió. Guárdate eso, muchacho, hazlo por tu vida. ¿No va a hacer nada? ¿Tú sabes cuántos hombres han intentado tocar a Mora? ¿Cuántos han desaparecido? Pero tengo las pruebas, tengo los documentos. Me miró con lástima. No es suficiente. Aquí los generales no sangran. Aquí solo sangramos los soldados. Me fui esa misma noche. Salí sin permiso, sin armas. Crucé la frontera como un perro callejero, con lo puesto. Pasé por McAllen, luego por Houston. Dormí en terminales de autobuses, en casas de conocidos. Nadie me buscaba, todavía. Pero yo sabía que vendrían. Después de 2 meses, logré contactar a una periodista de investigación. Le mandé los documentos, las fotos, los reportes. Ella me respondió con una sola frase. Si esto es cierto, estamos todos muertos. No volvió a contestar. Hoy vivo con otro nombre, en una ciudad donde no me conocen. Trabajo en la construcción, en silencio. Todas las noches veo a Tomás en sueños, preguntándome si ya lo vengué. No tengo el valor para decirle que no. Hace una semana leí en las noticias que el general Mora fue ascendido a una dirección nacional. Le tomaron una foto sonriendo, con su uniforme reluciente y la medalla que le colgaron en el pecho. No sentí odio. Sentí algo peor. Inutilidad. Esta historia no la cuento para que me crean. La cuento porque quiero que alguien más sepa que, en este país, el infierno no está debajo de la tierra. Está vestido de verde olivo y te llama por tu nombre. Me llamo Saúl Castañeda, tengo 20 años y hace apenas 3 meses terminé el adiestramiento en el campo militar número 1, en la Ciudad de México. Era el primero de mi familia en vestir uniforme. Mi madre decía que me veía imponente, aunque por dentro seguía siendo el mismo chamaco flaco y nervioso de siempre. Cuando me mandaron al norte, a la base de Santa Gertrudis, en Chihuahua, no sabía que mi primera misión no iba a ser contra ningún enemigo extranjero, ni en un despliegue de ayuda civil. Nada de eso. Mi primera misión fue escoltar un cargamento para un hombre al que ni siquiera le decían por su nombre, solo el patrón. Todo empezó en la cantina de la base. Era jueves y yo había terminado guardia a las 6. Estaba cenando cuando entró el capitán de León con su voz ronca y su cara de piedra. Tú, Castañeda, ponte de pie, ya tienes misión. ¿A dónde, mi capitán? No respondió. Solo me lanzó las llaves de una Cheyenne blindada y me dijo que alistara mis cosas. Vas con el teniente Morquecho, te da los detalles en camino. Ah, y no olvides tu arma larga. Así de fácil. Nadie me dijo nada más. Partimos a las 9 de la noche, sin uniforme, en ropa táctica sin insignias, como si fuéramos una empresa de seguridad privada. En la parte trasera iban 3 compañeros más. Ruiz, un sargento callado que mascaba tabaco como loco, el soldado Díaz, que no dejaba de ver su celular, y uno que no conocía, al que todos llamaban el Toluco.
Durante los primeros kilómetros no se dijo mucho. Solo el sonido del motor, el rechinido de los amortiguadores y el traqueteo metálico del armamento en el piso. Yo iba adelante con Morquecho, quien finalmente me soltó lo que iba a pasar. Vamos a llevar unos paquetes al otro lado. Solo los escoltamos hasta la sierra. Luego se encargan los que tienen que encargarse. ¿Qué paquetes? Me miró con una media sonrisa. No preguntes, soldado. Mira y aprende. Llegamos a una bodega vieja a las afueras de Ascensión, a menos de 20 kilómetros de la frontera. Un lugar de lámina oxidada, con un letrero medio caído que decía Agroindustrias del Norte. El aire olía a tierra seca y diésel. 2 camionetas Tacoma estaban estacionadas afuera, con hombres armados custodiando la entrada. Ninguno llevaba uniforme, pero todos estaban mejor equipados que nosotros. Uno de ellos se acercó a la ventanilla de Morquecho y lo saludó como si fueran viejos amigos. ¿Este es el nuevo? Me revisó como si fuera un animal. Sí, es su primera chamba, dijo Morquecho. El tipo asintió. Entonces que aprenda a quedarse callado. Descargamos varias cajas largas, como de electrodomésticos, y las subimos a una tercera camioneta. Ninguno de nosotros preguntó qué había dentro, pero todos sabíamos. Lo sabíamos desde el momento en que la orden llegó sin papeleo, sin lista de armamento, sin bitácora firmada. Nos turnamos para escoltar la caravana, que se internó por un camino de terracería hasta perderse en la nada. Avanzamos durante más de 1 hora por rutas que no aparecían en ningún mapa militar. Todo estaba coordinado. Cada punto de control era custodiado por hombres armados con radios Motorola y chalecos con una letra Z bordada en la espalda. Z de Zafiros, el cártel que controla esa parte de la frontera. Fue ahí donde entendí la gravedad del asunto. No estábamos del lado de la ley, no del todo. En uno de los descansos, mientras orinábamos junto a unos mezquites, me acerqué a Morquecho. «Mi teniente, ¿esto es oficial?». Se tardó en responder. Al final, me miró sin emoción. «¿Tú quieres seguir vivo, soldado? Entonces no preguntes eso otra vez». «Pero, ¿y si nos cachan?». «¿Quién? ¿La guardia? ¿El ejército?». «Somos nosotros, Saúl. Nosotros somos la autoridad aquí. Esto pasa con orden, con permiso, desde arriba». «¿Desde qué tan arriba?». «Desde donde ya no te conviene mirar». Llegamos al punto de entrega a las 3 de la mañana. Era un claro en medio de la sierra, con un tráiler refrigerado esperando. Cuando el patrón llegó, lo supe de inmediato. No por su ropa, que era sencilla, sino por el silencio que se hizo cuando bajó de su Suburban. Un tipo moreno, fornido, de unos 40 años. Su voz era suave, pero se notaba el mando en cada palabra. Se acercó a Morquecho, le dio un apretón de manos y luego se volvió hacia mí. «¿Tú eres el nuevo?». «Sí, señor». Me miró como si pudiera ver dentro de mí. «¿Tienes familia?». «Sí». «Entonces haz las cosas bien y no tendrás problemas. Aquí la lealtad se premia. La traición, bueno, mejor ni hablar de eso». Después de la entrega, regresamos a la base como si nada. A las 7 de la mañana estábamos de vuelta en el comedor. El resto de la tropa ni se enteró. Nadie preguntó nada. Esa misma noche me depositaron en la tarjeta bancaria una cantidad que no cuadraba con mi sueldo. Una gratificación, le llamaban. Pasaron los días y la misión se repitió. 1, 2, 3 veces más. El mismo recorrido, los mismos rostros, los mismos silencios. Empezamos a dejar los rifles en la Cheyenne. No hacían falta. Nadie nos iba a tocar. Lo que sí cambió fue mi manera de dormir. Cada noche era más difícil conciliar el sueño. En mis sueños veía las cajas, los cadáveres, los paquetes envueltos en plástico negro con cinta industrial. Porque ya no eran electrodomésticos lo que movíamos. Era carne, era gente, migrantes en algunos casos. En otros, enemigos del patrón, castigos, advertencias. Una madrugada, en uno de los traslados, algo salió mal. Uno de los operadores de la caravana, un muchacho de menos de 30 años, se puso nervioso al ver una patrulla federal en el camino. Frenó de golpe y sacó su pistola. Le disparó al aire y luego quiso escapar.
pero no llegó ni a 3 metros. Uno de los hombres del patrón le disparó en la cabeza, justo frente a mí. El cuerpo cayó como un costal, su sangre se mezcló con el polvo. Me quedé ahí, paralizado. Morquecho me empujó del hombro. Carga el cuerpo y apúrate. Pero está muerto. ¿Y qué esperas que reviva? Muévete, soldado. Lo cargué. Era pesado, era humano. Esa noche no dormí, ni esa ni muchas otras. Empecé a escribir cartas a mi madre, como si todo estuviera bien. Estamos patrullando en zonas rurales, le decía. Nada de qué preocuparse. Me dolía cada letra que escribía. Sentía que me estaba pudriendo por dentro, pero no podía salirme. No podía desertar. No cuando ya sabían dónde vivía mi familia. No cuando ya había estado cara a cara con el patrón. Un mes después, hubo una redada en un pueblo cercano. Murieron 3 soldados. El informe oficial decía que fue un enfrentamiento con el crimen organizado. Lo que no decía era que uno de ellos, el sargento Ruiz, había empezado a hablar. Había llamado a un periodista. Había mandado mensajes desde un celular que se suponía estaba apagado. Lo encontraron con la boca abierta, llena de tierra, en una brecha de terracería. A él no lo mataron los narcos, lo mataron los suyos. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Hoy hace 1 año de esa primera misión. Estoy en otra base, en Sinaloa. Soy cabo ahora. Los ascensos llegan rápido cuando sabes obedecer, cuando aprendes a no mirar directo a los ojos del infierno, cuando entiendes que a veces sobrevivir no es lo mismo que vivir. Ya no sueño, ya no tiemblo, pero aún recuerdo el rostro de aquel operador con la bala en la frente y los ojos vacíos de los que alguna vez creí que eran mis hermanos de armas. Y sé que, tarde o temprano, esa misión, mi primera misión, va a venir por mí. Porque aquí, en esta guerra que no tiene uniformes ni banderas, todos tenemos fecha de caducidad, solo que no viene marcada en la solapa del uniforme. Viene en el silencio de los que te rodean y en la forma en que aprietan el gatillo cuando ya no sirves. Mi nombre es Emiliano. Soy de Monterrey, pero esta historia no ocurrió allá. Lo que viví pasó en un rancho perdido entre las brechas de Tamaulipas, no muy lejos de San Fernando. Y sí, estoy vivo para contarlo, pero todavía me cuesta trabajo dormir con la luz apagada. Nunca imaginé que aceptar ese trabajo fuera a llevarme al infierno. Había salido de una agencia de producción audiovisual en San Pedro Garza García, de esas que hacen videos corporativos, bodas lujosas y comerciales para redes sociales. Nada fuera de lo común. Un día me llamó un cliente nuevo. Producción para eventos privados, decía el mensaje. Pidieron grabar una reunión en un rancho grande, con dron y cámara profesional, todo pagado en efectivo. El dinero era bueno, demasiado bueno. Me citaron en una gasolinera a las afueras de Reynosa, cerca de la carretera a San Fernando. Llegué a eso de las 9 de la mañana. Me recogió una camioneta blindada sin placas, con vidrios tan oscuros que apenas si podía ver hacia afuera. Había 2 hombres adelante. No me dijeron sus nombres, ni lo esperaban. Solo preguntaron si traía mi equipo. Les dije que sí, y me subí. Condujimos por horas por caminos de tierra, pasando ejidos vacíos, sembradíos abandonados y algunos retenes improvisados. En uno de ellos, un hombre con uniforme tipo militar y chaleco táctico nos pidió una clave. El conductor le dijo, 13-1, no hay carga, y nos dejaron pasar. Me pareció raro. Pensé que quizá era parte de un operativo del ejército, aunque había algo extraño en sus botas, en su forma de mirar. No sé, no cuadraban con los soldados de verdad. Al llegar al rancho entendí todo. No era una hacienda de descanso. Era un cuartel rural, fortificado con torres de vigilancia, cámaras, muros altos y vigilancia armada. En las puertas había hombres con uniformes camuflados, pero ninguno tenía insignias. Me llevaron a una especie de salón grande, con un toldo blanco y sillas tipo banquete. Afuera había camionetas, caballos y música norteña de fondo. Me dijeron que solo grabara lo que pasara y no hiciera preguntas. No enfoques las caras, me advirtió uno. El otro se rió y agregó,
Bueno, a menos que te quieran muerto, ¿verdad? Tuve que grabar una especie de celebración privada. Hombres armados, brindando con botellas carísimas, escoltas cuidando cada ángulo y algunos invitados que claramente no eran de este país. No voy a mentir, tenía miedo. Pero como buen profesional, hice lo que me pidieron, guardé el material en una memoria, lo respaldé en una nube cifrada y traté de mantenerme neutral. Después de la comida me dijeron que me quedaría a dormir ahí. Me negué. Dije que no era parte del trato, que tenía que regresar. Pero el hombre que parecía estar a cargo, un tipo delgado, con sombrero fino y camisa blanca, me miró fijamente y dijo: «Nadie sale hasta que ellos se vayan». Se refería a los extranjeros. Uno de ellos traía uniforme con un parche que decía Grupo Antiterra. No supe si era real o inventado. Hablaban en inglés, pero con acento del sur de Estados Unidos. Estaban discutiendo mapas, cargamentos, rutas. Yo no estaba invitado a esa conversación. Solo estaba encerrado en una cabaña sin señal. Pasé 2 días ahí, comiendo lo que me daban, durmiendo con el equipo junto a la cama. El tercer día escuché gritos en la madrugada. Un hombre estaba siendo interrogado en la parte trasera del rancho. Lo estaban golpeando. Grité que quería irme. Nadie respondió. 1 hora después, entró uno de los guardias con cara seria. «Traes tu cámara. Vente». Me llevaron a grabar una ejecución. No diré los detalles, no los repetiré jamás. Lo que sé es que esa fue mi sentencia. Me convertí en testigo de algo que no debía ver. El tipo del sombrero me tomó por el hombro, me miró con una calma aterradora y dijo: «Quédate tranquilo, mi gente ya habló con los soldados». «¿Soldados?», pregunté. Él sonrió. «Sí, los de la puerta. Todo bien. Ellos no vieron nada». Supe entonces que no iba a salir de ahí. Esa noche hice lo único que pude. Saqué una de las cámaras pequeñas que llevaba para tomas secundarias y la escondí entre mis ropas. Grabé en silencio todo lo que pude, los accesos, los guardias, los movimientos. En una de las tomas, con el zoom al máximo, se ven claramente hombres con uniforme del ejército mexicano custodiando la entrada del rancho. Estaban armados, de pie, saludando a los vehículos que entraban con paquetes cubiertos por lonas. Soldados reales. Algunos traían el logo de la Sedena en el brazo. En ese momento entendí que no había salida por las buenas. La única forma de sobrevivir era escapar sin ser visto y hacer que ese video llegara a algún lugar. No sabía cómo, pero lo intenté. Esperé hasta la madrugada del 5.º día. Sabía que había cambio de turno entre las 3 y las 4 de la mañana. La cabaña tenía una pequeña ventana sin barrotes. No era mucho, pero bastaba para colarme. Me deslicé por ella en silencio, con la cámara oculta entre mi ropa, un cable USB y una memoria que guardé en mi bota. Caminé entre los árboles, evitando los reflectores. Escuchaba radios, voces bajas. No me atreví a correr. Avancé como si estuviera sonámbulo. En algún momento vi a uno de los soldados, no un narco, un militar real, con su uniforme impecable. Me miró a los ojos por un segundo. No hizo nada. Me dejó pasar. ¿Sabía que yo no pertenecía ahí? ¿O estaba demasiado cansado para preguntar? No lo sé. Solo seguí caminando. Después de casi 40 minutos en la oscuridad, encontré un tramo de brecha con marcas recientes de neumáticos. Sabía que era la ruta de escape. Corrí. No sé cuántos kilómetros. No sé cuántas veces me caí o cuántas espinas se me enterraron en las piernas. Lo que sé es que cuando amaneció, estaba en medio del monte, sin agua, sin comida, con el cuerpo hecho mierda y la cámara aún grabando en mi pecho. Unos jornaleros me encontraron. Pensaron que era un migrante perdido. Me dieron agua. Uno de ellos tenía un celular viejo. Le pedí que me dejara usarlo. Llamé a un amigo periodista en Monterrey, alguien que alguna vez me pidió ayuda para grabar un reportaje de investigación. Le dije una sola frase: «Tengo el video. Hay soldados con ellos». 3 días después, el video circuló de manera anónima por grupos en Telegram y Twitter. Nunca lo firmé, nunca dije que era mío, pero quien lo vio sabía que no era falso. Se ve el rancho, las camionetas, los militares en la entrada. Se ve mi respiración agitada.
Se escucha mi voz temblorosa diciendo: «Me llamo Emiliano, y si estás viendo esto, es porque logré salir». La última escena es la más perturbadora. Al fondo, apenas visible en la penumbra, se ve a uno de los soldados mirar hacia donde está la cámara y saludar con 2 dedos en la frente, como si supiera que lo estaban grabando. Estoy vivo. Cambié de nombre, de ciudad, de rostro incluso. No puedo usar redes sociales, no puedo volver a trabajar en lo que amaba, pero estoy vivo. Y aprendí algo: no le creas a los uniformes. A veces los monstruos no se esconden bajo máscaras. A veces te abren la puerta y te dicen «todo bien, jefe», mientras te escoltan directo al matadero. Por eso te digo, no los mires a los ojos. Y si alguna vez escuchas que quieren que grabes un evento privado en un rancho, huye. La primera vez que escuché el nombre Sierra Roja fue en la mesa de planeación del destacamento, un jueves por la tarde. Nadie en la sala sabía exactamente dónde comenzaba y dónde terminaba esa franja de monte al sur de Coyuca de Catalán, pero todos la mencionaban con la misma mirada, como quien habla de un terreno ya perdido. Había recibido órdenes directas desde la capital. Mi unidad, formada por 36 elementos, debía ingresar a esa zona y desarticular un supuesto campamento del cártel local, Los Falcón, que según inteligencia había instalado ahí un pequeño centro de entrenamiento y almacenaje de armas. Todo parecía rutinario: inserción al amanecer, reconocimiento, aseguramiento de material y retorno. Pero desde que me dieron el sobre sellado con la misión, algo no me cuadró. Primero, el mapa. Era viejo. Lo habían fotocopiado tantas veces que apenas se leían los nombres de los cerros. Las brechas marcadas ya no existían y los puntos de referencia eran aldeas abandonadas desde hacía años. Segundo, la nula comunicación con unidades civiles. Ni Guardia Nacional, ni Policía Estatal, ni siquiera los forestales. Zona caliente, nos dijeron. Infiltración sin apoyo local. Salimos un viernes, en la madrugada. Cargamos todo en 3 camionetas de doble cabina pintadas de verde olivo, con toldos cubiertos de lona y placas sin número. Íbamos armados hasta los dientes: rifles FX-05, lanzagranadas, visión nocturna, drones de reconocimiento. Aún así, el silencio durante el trayecto era absoluto. Pasamos a Juchitlán sin detenernos. Para cuando llegamos a la base del primer cerro, el sol comenzaba a pintar de naranja los árboles secos. Ahí nos bajamos. El resto sería a pie. Yo iba al frente, con el cabo Zúñiga y el sargento Soria detrás. Avanzábamos en formación de columna, cortando camino por veredas que ya eran más de animales que humanas. Desde el primer kilómetro noté algo raro. Ni un solo sonido, ni aves, ni grillos. Solo el crujir de nuestras botas sobre la tierra seca. Alrededor del mediodía, divisamos lo que parecía ser un campamento abandonado. Lo primero que encontramos fue una lona negra extendida sobre unos troncos. Alrededor había restos de fogatas apagadas, envoltorios de comida, latas de cerveza, una tabla con clavos ensangrentada. Pero ningún cuerpo, ningún ruido. Mientras tomábamos fotos del lugar, uno de los soldados, López, encontró una grabadora portátil colgada de una rama, cubierta con una bolsa plástica. Al encenderla, todos nos quedamos paralizados. Era una grabación casera de un interrogatorio. La voz que preguntaba era pausada, casi educada. La que respondía lloraba. Después venía un chillido metálico, y luego nada, solo silencio. Apagué el aparato y ordené destruirlo. Esto no es solo un campamento, le dije a Soria. Aquí torturaron a alguien, y no hace mucho. A las 17 horas nos internamos más. El monte se cerraba, los caminos se hacían más estrechos y el aire olía a ceniza. Fue ahí cuando empezamos a ver los pañuelos rojos, colgados en ramas, atados a piedras, clavados en árboles como señales. No era algo improvisado, era un lenguaje, un código que no entendíamos. Acampamos esa noche en una planicie estrecha entre 2 cañadas. Colocamos un perímetro de luces infrarrojas y mandamos al cabo Zúñiga y a 3 soldados a patrullar 1 kilómetro al norte. No volvieron.
A las 2 de la mañana, las luces del perímetro parpadearon una sola vez y luego murieron. No escuchamos tiros, ni un solo disparo, solo un ruido sordo, como de pasos en tierra mojada. Me arrastré hacia una piedra y vi a uno de los nuestros, reconocí la silueta por el chaleco, caminando de regreso hacia el campamento. Pero iba desnudo, cubierto de lodo, con la cabeza ladeada como si se le hubiera roto el cuello. Lo seguían otras figuras. Conté 7. Abrí fuego. El caos duró menos de 3 minutos. Disparamos sin parar, vaciamos cargadores y lanzamos una bengala para alumbrar el área. Pero no había nada, solo los árboles moviéndose con el viento y las huellas de nuestros compañeros, pero ninguna gota de sangre, ningún cuerpo. Al amanecer, solo quedábamos 14. Decidí que era momento de salir de ahí. Rompimos la formación y tomamos una ruta alterna para regresar por un viejo camino maderero. Fue entonces cuando vimos el primer cadáver, un soldado nuestro, colgado de un árbol con sus propias botas atadas al cuello, el uniforme puesto al revés, como si se lo hubieran quitado y vuelto a poner al azar, la cara cubierta con su casco y el rostro quemado con ácido. Más adelante encontramos a otro, igual, y luego otro más. Todos con los uniformes volteados, todos colgados, todos alineados como si fueran parte de una exposición. Cuando llegamos a la base del cerro, ya eran las 12 del día. 3 camionetas negras sin placas nos esperaban. Hombres armados con fusiles Barrett, chalecos tácticos y radios cifrados. Sabían que vendríamos por ahí. Nos estaban esperando. Me identifiqué. Pedí paso. Uno de ellos, con sombrero tejano y barba canosa, se me acercó sin decir nada. Me miró durante varios segundos y luego me extendió una botella de agua. «Sargento, ya vio lo que hay allá arriba, ¿verdad?». No respondí. No tenía fuerzas. «No vuelvan», dijo él. «Esa sierra ya no es suya. Desde hace mucho dejó de serlo. Nos dejaron pasar, sin tiros, sin amenazas, sin mostrar superioridad. Ellos sabían que ya nos habían ganado, no en la balacera, sino en la mente». Esa tarde, al regresar al destacamento, conté 15 hombres vivos. El resto se quedó colgado en los árboles, convertidos en advertencias. El informe oficial habló de una emboscada, de francotiradores, de bajas inevitables. Nadie mencionó los cuerpos colgados con los uniformes volteados. Nadie mencionó que en la Sierra Roja los muertos no gritan, pero enseñan. Desde entonces tengo pesadillas con esas botas colgando y con la voz de aquel hombre diciendo, «No vuelvan», y créeme, no lo haremos. No tengo nombre, o por lo menos ya no lo uso. Me lo quité el día en que regresé vivo de ese operativo. No porque quiera esconderme, sino porque ese nombre se quedó allá, enterrado entre los mezquites resecos, los costales de cal y las camionetas repletas de muerte. Lo que vas a leer no es ficción, tampoco es confesión, es testimonio. Era soldado raso del ejército mexicano, destinado al norte del país, en el estado de Tamaulipas, muy cerca de la línea que divide a México y Estados Unidos. Era joven, fuerte, obediente. Me alisté porque mi jefe había muerto en una balacera de narcos y lo único que me dejó fue una deuda con el IMSS y una madre enferma de la presión. Pensé que el uniforme me daría dignidad. ¡Qué pendejo! Aquel día recibimos el pitazo desde el batallón. Un rancho al sur de Miguel Alemán estaba siendo usado como centro de operaciones por un grupo de sicarios ligados al cártel del noreste. Se decía que ahí cocinaban cristal y que además tenían mujeres privadas de su libertad, traídas desde Chiapas, Veracruz y hasta Honduras. Las órdenes eran claras: asegurar el lugar, confiscar armamento, rescatar a los civiles. Sonaba bien, como de película, pero en México las películas no tienen finales felices y los héroes casi nunca se parecen a los buenos. Éramos 3 camionetas, 20 militares en total. Avanzamos en fila por un camino de terracería que olía a polvo y muerte. No había señal de celular ni cobertura de radio, solo monte,
cerros secos y la carretera lejana como una vena gris cortando la piel del desierto. El rancho era enorme, con una barda perimetral hecha de lámina y troncos y una entrada oxidada que chirriaba como si supiera lo que le venía. Entramos a las 6 de la mañana, aprovechando el cambio de guardia. La mayoría de los halcones estaban dormidos o empedados. Cayeron fácil. Los demás, los que se atrincheraron en la casa principal, duraron apenas 15 minutos antes de rendirse. 3 narcos muertos, 4 heridos. Uno de los nuestros con un balazo en la pierna. Fue un éxito. Eso nos dijeron. Pero entonces la orden cambió. El capitán, no diré su nombre porque todavía anda activo, dio la instrucción de revisar bien el rancho. Y no me refiero a revisar como se revisa un lugar asegurado. Me refiero a abrir los cuartos con navaja, levantar las losetas, romper paredes falsas. Sabía lo que buscábamos: droga, armas, dinero. Pero lo que encontramos fue peor. En un cobertizo sin ventanas, metido detrás de una pila de costales, había una puerta de metal. Olía a orines, a encierro. Cuando la abrimos, la oscuridad casi nos echó para atrás. Dentro, encadenadas de pies y manos, había 9 mujeres. Una de ellas era apenas una niña. La mayor tendría poco más de 30 años. Todas estaban vivas. Todas tenían los ojos vacíos. Ninguna lloró. Al principio creímos que vendrían ambulancias, psicólogos, prensa. Pensé en las noticias. Ejército mexicano rescata a mujeres secuestradas. Pensé que esa noche dormiría tranquilo. Pero el capitán mandó a sacar las camionetas civiles de los narcos. Unas Cheyenne modificadas con placas falsas. Dijo que debían llevarse para resguardarlas en la base. Nos hizo formar 2 filas. Asignó a los soldados para que subieran la droga, los rifles, las cajas de dinero. A otro le ordenó que grabara en video el aseguramiento, pero solo los pedazos bonitos, donde salimos posando con los paquetes y el humo todavía fresco de las balas. Después, ordenó subir a las mujeres a las camionetas. Ahí fue cuando algo se quebró. Uno de los soldados, un morro nuevo de Oaxaca, preguntó qué pasaría con ellas. El capitán lo miró sin expresión. Se reparten, lo que agarramos es nuestro, y luego, dirigiéndose a todos: ya saben cómo es esto, el que abra la boca se queda aquí. A partir de ahí todo se volvió irreal, como si estuviéramos en una pesadilla borrosa de la que no puedes despertar. No era la primera vez que algo así pasaba, pero era la primera vez que yo estaba ahí, viendo cómo mis compañeros se subían a las camionetas riendo, escupiendo al suelo, celebrando como si hubieran ganado una rifa. Yo no pude moverme. Me quedé junto a una de las mujeres. Tenía la cara hinchada, los labios partidos y en los ojos una mirada que todavía me persigue. Me preguntó si de verdad la íbamos a ayudar. Yo no supe qué decirle, apenas pude sostenerle la mirada. Cuando la subieron a la caja de la troca, intentó resistirse, pero la apuntaron con un rifle y dejó de moverse. En total, eran 4 camionetas llenas, 2 con droga, 2 con mujeres. Todo lo que no cabía lo quemaron: animales, documentos, incluso cuerpos. Usaron gasolina. Dicen que así no huele tanto. Mentira. A mí el olor me duró semanas en la ropa, en la nariz, en las uñas. Cuando regresamos a la base, el parte oficial decía que habíamos desarticulado un centro de operaciones del crimen organizado con saldo blanco para las Fuerzas Armadas. Se entregaron 5 kilos de cristal, 6 fusiles y 2 camionetas. Nada más. Nadie mencionó a las mujeres. Nadie mencionó las otras 2 camionetas. Las desaparecieron del informe como si nunca hubieran existido. A los 2 días, uno de los soldados apareció muerto. Supuestamente se cayó de una moto en su día libre. Nadie lo creyó. Todos sabíamos que había hablado con su novia por teléfono y le había contado lo del operativo. Fue suficiente para borrarlo. Otro desertó. A mí me llamaron cobarde por quedarme al margen. El capitán me dijo en corto: tú no te ensuciaste, pero tampoco abriste el hocico. Eso te salva. Duré 6 meses más en el ejército. Luego me dieron de baja por problemas psicológicos. Fue lo mejor que me pudo pasar. Hoy vivo en un cuarto en Reynosa. Nadie sabe mi nombre real.
Trabajo en un taller mecánico. No tengo familia. No quiero tenerla, porque todavía sueño con ese rancho, con las voces, con la niña que no lloraba. Y no escribo esto para buscar perdón. Lo hago para que alguien sepa la verdad, porque allá afuera siguen pasando estas cosas, mientras los noticieros hablan de golpes al narco y los políticos aplauden a los soldados. Pero los que vimos lo que se quedaron con el botín, sabemos la verdad. Nosotros no fuimos héroes, fuimos cómplices. Nunca se me va a olvidar esa noche. Trabajaba de chofer para una empresa agrícola en Sinaloa, en los alrededores de El Dorado. Mi labor era sencilla: recoger a los jornaleros en la madrugada, llevarlos al rancho donde trabajaban deshiervando o cortando chile y regresarlos por la tarde a sus casas. Muchos de ellos eran del sur de México, chiapanecos en su mayoría, otros de Guerrero y Oaxaca. Gente humilde, trabajadora, que venía buscando algo mejor, aunque no sabían o no querían saber a quién le trabajaban en realidad. Aquella madrugada salimos del poblado de La Flor en el camión, un Dina viejo. Todo vibraba al pasar los baches. A bordo iban más de 40 jornaleros, muchos dormidos, otros rezando o tomando café en termos de plástico. Yo ya tenía la ruta en automático. Salíamos a eso de las 3:30 de la mañana y tomábamos una brecha que bordeaba los campos hasta llegar al rancho. Pero esa noche algo no cuadraba desde el principio. Casi al llegar al entronque del camino viejo de Terrero, nos topamos con un retén. Nada raro, en esa zona abundan. A veces es el ejército, a veces la Guardia Nacional y otras, pues, quién sabe. Este tenía camiones tipo militar, hombres armados con uniformes camuflados y lámparas potentes que te encandilaban cuando te las apuntaban directo a la cara. Uno de ellos me hizo la señal con la mano. Paré el camión. «Buenos días», dije, con voz seca. «¿A dónde se dirigen?», preguntó uno de los soldados, un tipo moreno, delgado, con acento que no supe identificar. «A los campos de cultivo de Rancho El Plomo». El tipo me observó en silencio, como si buscara mentiras en mi cara. «¿Llevas lista?», me preguntó. Saqué la hoja con los nombres de los trabajadores y se la extendí. Él la tomó y caminó hacia la camioneta que tenían estacionada a un lado. Alcancé a ver que hablaba por radio. Luego se acercó otro, con un chaleco sin insignias. No traía uniforme militar, pero mandaba más que todos. Lo noté de inmediato por cómo los otros se cuadraban. «¿Quién es el encargado?», preguntó. «Yo, soy el chofer, pero el patrón está en el rancho. Van a esperar aquí un momento». No hizo falta preguntar por qué. Sabía que algo andaba mal. Todos los jornaleros estaban en silencio, apenas susurraban entre ellos. Uno de ellos, don Abelardo, un viejito de Oaxaca, me hizo una seña desde la parte trasera del camión. «Ese no es ejército», dijo en voz baja cuando me acerqué. Lo sabía. Lo sabía desde el momento en que vi las botas sin lodo, los rifles demasiado nuevos, las camionetas sin placas. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía más de 20 hombres con armas largas rodeando el camión y yo era solo un chofer. Pasaron más de 15 minutos. El tipo del chaleco volvió a acercarse y me hizo una seña con la cabeza. «Vamos a revisar el camión», dijo. «Claro», respondí, tragando saliva. Subieron 4 de ellos. Revisaron mochilas, voltearon cobijas, preguntaron nombres como si buscaran a alguien. Uno de los soldados, el mismo que me detuvo, se bajó y le dijo algo al del chaleco. Este asintió. Luego se acercó de nuevo. «Van a acompañarnos», dijo, y sin más, hizo una seña con el brazo. Me ordenaron seguir su camioneta por un camino que no conocía, una brecha que se metía entre los cerros. Los jornaleros comenzaron a ponerse nerviosos. Uno de ellos, el joven Orlando, se me acercó. «¿Nos van a llevar al rancho?». «No lo sé, carnal», le respondí. «Pero guarden la calma, no hagan nada tonto. Me arrepiento de haber dicho eso». Después de 20 minutos de camino, llegamos a un claro, un sitio polvoso donde había huellas de llantas grandes. Había estructuras improvisadas de madera,
costales apilados y una especie de fosa a medio tapar. Nos ordenaron bajar. Uno por uno, los jornaleros fueron sacados del camión. Nos formaron a todos, yo al frente, ellos detrás de mí. Nadie hablaba, solo se oían los pasos sobre la tierra suelta. Fue entonces que lo supe. No era un retén, era una trampa. El tipo del chaleco se quitó la gorra y nos miró, como si estuviéramos en una vitrina. Les vamos a hacer unas preguntas. Contesten con la verdad y todo estará bien. Las preguntas no tenían sentido. ¿Quién es su patrón? ¿Cuánto ganan? ¿Cuándo entraron a trabajar? ¿Conocen a El Pantera? ¿Han estado en el rancho Los Canelos? Nadie sabía qué responder. La mayoría solo asentía o negaba con la cabeza. El miedo era palpable, se podía oler en el sudor seco de los jornaleros, en los pies temblorosos de los más jóvenes. Me interrogaron aparte, me pidieron el teléfono, revisaron mis mensajes, las llamadas, incluso la música que tenía guardada. Un tipo con mirada de loco me apuntaba mientras el otro revisaba mi mochila. Si estás metido con el otro lado, aquí te vas a quedar, me dijo, sin levantar la voz. Yo solo manejo el camión. No sé nada, respondí, con la voz más firme que pude fingir. Entonces se me acercó uno con una cámara. Me grabaron, diciendo mi nombre completo, mi CURP, y que no tenía nada que ver. Me pidieron que dijera eso, palabra por palabra. Pensé que iban a hacer lo mismo con todos, pero no. A los jornaleros solo los hicieron arrodillarse. Uno de ellos, el más viejo, don Abelardo, levantó la voz. Pidió que lo dejaran hablar con su patrón. Otro más empezó a llorar. Nadie los tocó, todavía. Yo seguía ahí, viendo todo, sentado en una piedra, con un tipo apuntándome el pecho. El del chaleco estaba recibiendo una llamada. Cuando colgó, miró a su gente y asintió. Fue entonces que los encapuchados salieron de una de las camionetas. No tenían uniforme, traían pasamontañas y armas largas. En las manos, unas mantas enrolladas con letras rojas. No hizo falta leerlas para saber qué decían. Las manos me sudaban, me temblaban las piernas. Uno de los tipos regresó con mi mochila. Me la aventó. Vete, ya grabamos tu testimonio. No hables, no grabes, no denuncies. Maneja y no mires para atrás. Me quedé inmóvil. Otro encapuchado se acercó y me dio un empujón. Caminé hacia el camión. Las piernas casi no me respondían. Subí, encendí el motor y esperé una señal. Me la dieron con el rifle, apuntando hacia la brecha de regreso. No quise mirar. No debía mirar. Arranqué y manejé. Lentamente al principio, luego más rápido, hasta que ya no los vi por el retrovisor. No lloré, no grité, no hablé. Solo seguí manejando, como si eso fuera a devolverme algo de cordura. Amanecía cuando llegué a La Flor. El sol apenas tocaba los cerros cuando los vi. Estaban en el camino, tirados boca abajo, alineados como si fueran sacos. Más de 30 cuerpos. Y las mantas encima, una de ellas firmada por el Cártel del Sur, otra por Los del Monte. Me detuve, apagué el camión y me bajé. Caminé entre ellos. Reconocí las ropas, las mochilas, hasta el termo de don Abelardo. No estaban vivos. Escuché un zumbido lejano, como de dron. Miré hacia el cielo, pero no vi nada. Volví al camión. No quise esperar. Manejé hasta la comandancia municipal. Di parte. Me tomaron la declaración, pero no pasó nada. Pelea de plazas, dijeron. Ajuste de cuentas. Los periódicos sacaron una nota breve. Nadie investigó. Nadie fue detenido. Los cuerpos se entregaron a las familias días después. A mí no me volvieron a llamar. No quise seguir trabajando con esa empresa. Vendí el camión, me regresé al sur. A veces sueño con ellos. Los veo de rodillas, con la tierra pegada en las manos. Escucho sus voces, pidiéndome que los saque de ahí. Pero ya es tarde. Para todos, para ellos, para mí. Porque después de esa madrugada, ya no volví a ser el mismo. Nunca pensé que lo último que grabaría con mi cámara no sería un documental, sino la peor noche de mi vida.
Me llamo Eric Rivas, tengo 33 años y trabajo como camarógrafo freelance para una agencia de noticias en Monterrey. Hace unos meses, uno de mis contactos en la Guardia Nacional me filtró una operación que se estaba preparando cerca de la frontera chica, en Miguel Alemán. Me dijo que iban a intentar interceptar un convoy del Cártel del Golfo que trasladaba armas desde Camargo hacia Reynosa, pasando por brechas que el ejército apenas había empezado a mapear. No era la primera vez que me ofrecían cubrir algo así. Normalmente me negaba, pero esta vez acepté. No por valentía ni por vocación. Fue el dinero. Me prometieron una paga que no podía rechazar y el pase exclusivo para documentar la operación, siempre que no revelara identidades ni ubicaciones exactas. El material saldría editado semanas después, cuando la narrativa oficial ya estuviera armada. Así trabajan todos. Yo también. Salimos un viernes por la tarde, desde el cuartel de Apodaca. Nos trasladamos en 2 camionetas, una del ejército y otra civil. Yo iba con 2 soldados de inteligencia, el teniente Bravo y el cabo Estrada. Jóvenes, duros, pero con esa risa forzada de quien ya vio demasiadas cosas. Me dijeron que íbamos como punta de lanza, a reconocer una brecha antes del operativo principal. En la carretera todo iba en silencio. A través del parabrisas vi los campos desiertos, los árboles pelones, y al fondo el polvo naranja del atardecer pegado a las bardas de los ranchos abandonados. La frontera es otra cosa, un país paralelo donde no hay ley, solo convenios silenciosos entre hombres armados. Llegamos. Yo no debería estar contando esto. La verdad es que no lo hago por valentía, sino porque no quiero que se repita. Y si alguien me lee, si alguien escucha esto, que sepa que hay cosas en este país que no se curan ni con justicia ni con venganza. Todo comenzó en Tamaulipas, en un pueblo llamado San Rafael del Norte, pegado a la sierra. Habíamos llegado ahí como parte de una operación especial de inteligencia naval. Éramos 6 elementos del Grupo de Reacción Inmediata de la Marina: Rojas, Alvarado, El Chivo, Solís, Medina y yo. Llevábamos más de 4 meses infiltrados, operando bajo identidades falsas como trabajadores de una empresa de telecomunicaciones. Todo para derribar a El Puma, un jefe de plaza del Cártel del Golfo que tenía el control absoluto del corredor San Rafael, Ciudad Mante. Durante semanas vigilamos sus movimientos. Sabíamos en qué casa dormía, cómo rotaba sus escoltas, cuándo cambiaba de número, hasta cuándo veía a su amante en el motel La Paloma. La orden llegó el 7 de junio. Neutralizarlo sin hacer ruido. Ni helicóptero ni despliegue. Solo nosotros 6, sin respaldo aéreo. Y lo hicimos. Lo cazamos en una brecha mientras se dirigía con 2 escoltas a una casa de seguridad. Lo bajamos del convoy con una precisión quirúrgica. 3 disparos bien colocados. El Puma cayó sin siquiera ver de dónde vinieron las balas. Limpiamos la escena y desaparecimos como si nunca hubiéramos estado ahí. Yo pensaba que la misión había sido un éxito, pero no sabíamos que esa bala iba a rebotar directo a nuestras casas. 3 días después, recibimos un mensaje cifrado: abortar exfiltración, amenaza inminente, contacten base alterna en 48 horas. Yo no entendía. ¿Amenaza de quién si el cabrón ya estaba en una bolsa negra? Esa noche, en el hotel donde nos hospedábamos en Tampico bajo otra identidad, recibí una llamada de mi hermano. Llevaba 3 años sin marcarme. Mi madre, llorando detrás, gritando. No entendí mucho al principio, solo escuchaba: se los llevaron y no sé cómo pasó. Colgué, saqué el celular operativo. Ya tenía una alerta. Familiares comprometidos. Confirmada amenaza contra círculos cercanos de todos los elementos del equipo nos habían respondido. Los muy hijos de puta no fueron por nosotros, fueron por nuestras familias. Yo era el único del grupo que tenía familia en Reynosa. Los demás venían de Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México. En menos de 24 horas, los 6 habíamos recibido la misma noticia: madres, esposas, hermanos, hijos, todos desaparecidos.
Y luego vino el segundo mensaje. Un video, sin logo, sin voz, solo imágenes. En el primero salía la hija de Solís, una niña de unos 8 años, amarrada de manos en una bodega. No lloraba, solo estaba ahí, con la mirada vacía. El fondo era una lona negra, sin puntos de referencia. Luego, sin sonido, un hombre con pasamontañas ponía un cartel al lado. Querían limpiar la casa. Ahora barren con sus hijos. No sabíamos qué hacer, no podíamos acudir con el alto mando, ellos lo negarían todo. Misión fantasma, consecuencias fantasmas. Eso nos habían dicho desde el principio. Los días siguientes fueron una tortura. Nos escondimos en una casa abandonada en Altamira, sin teléfonos, solo radio codificada y un mapa. Teníamos miedo, pero el coraje nos consumía más rápido que el miedo. Fue Rojas quien soltó la idea que cambió todo. Si los quieren vivos, no los van a tocar todavía, van a negociar, y eso significa que podemos rastrear. ¿Rastrear cómo?, pregunté. Los van a mover, y no puedes mover 6 o 7 personas sin logística, gasolina, comida, cadenas de mando. Tienen que dejar rastro. Y tenía razón. Gracias a una fuente civil de Alvarado, un ex policía que trabajaba como halcón doble cara, dimos con una ubicación probable en un rancho en la zona rural de González, a unos 40 kilómetros de donde cayó el Puma. El lugar tenía vigilancia, pero no demasiado. Usaban la discreción como su mejor defensa. Planeamos la operación en silencio. No se lo contamos a nadie, ni siquiera a nuestras esposas cuando lográbamos una llamada encriptada. Dormíamos 2 horas al día, comíamos lo mínimo, y cada uno dejó una carta de despedida en caso de que no regresáramos. La noche del 19 de junio entramos al rancho. Fue un infierno. Había 7 sicarios armados, pero no estaban listos para alguien como nosotros. Los abatimos en menos de 4 minutos. En la segunda planta del caserón, en un cuarto sin ventanas, encontramos a nuestras familias, o a lo que quedaba de ellas. Mi madre tenía moretones por todo el cuerpo. A Medina le entregaron a su esposa con el brazo dislocado. La esposa de Rojas, no quiero describirlo. Él se quedó mirándola durante 5 segundos. Luego se quitó el chaleco, se sentó en el piso y empezó a llorar como un niño. Nunca más volvió a hablar una palabra. Las sacamos de ahí, en camionetas robadas. Cruzamos caminos sin pavimento, evadiendo retenes falsos y reales. Nos hicimos fantasmas otra vez. Esa misma noche recibimos la última amenaza. Un video más. Esta vez era el hermano menor de Solís. Solo dijo una frase antes de que apagaran la cámara. Ustedes creen que esto terminó, pero esto solo es el primer pago. No lo dije al principio, pero esta historia no es solo sobre lo que pasó, sino sobre lo que sigue pasando. No hemos vuelto a vernos. Cada uno se fue por su cuenta, con sus familias maltrechas, escondiéndose, cambiando de ciudad, de nombres, de rostros. Algunos pidieron asilo, otros se perdieron en pueblos pequeños con nuevos oficios. Alvarado desapareció por completo. No contesta radios, no hay señales. Yo creo que lo mataron. Yo ahora vivo en Puebla. Vendo sistemas de alarma. Mi madre no duerme bien desde entonces. Cada vez que ve una camioneta negra estacionada frente a la casa, se encierra en el baño y reza. Y yo tengo armas escondidas en cada habitación. No porque crea que voy a defenderme si vienen, sino porque no pienso permitir que mi madre vuelva a pasar por lo mismo. La Marina nunca dijo nada. En ningún medio salió el nombre de El Puma. Lo enterraron como si nunca hubiera existido. A nosotros nos borraron del registro. Las pensiones nunca llegaron. Solo recibimos silencio. Y yo ya entendí. No hay héroes en este país. Solo hombres con miedo tratando de hacer lo correcto en un campo de juego donde las reglas no existen. Si tú estás en las fuerzas y estás leyendo esto, escúchame bien. No creas que lo peor que puede pasarte es morir. A veces, lo peor es sobrevivir.